Entonces tenemos esta base de datos. Sí, no, ya está en el curso. Bueno, entonces tengo una tabla de pacientes y una tabla de tratamientos. Para cada paciente hay uno o varios tratamientos. Listo. Entonces miren cómo voy a plantear este ejercicio. Arranca así. Voy a crear un pequeño menú principal, tendré la opción de archivo para salir, básico. Pero en tratamientos voy a tener dos posibilidades. O asigno un tratamiento o consulto un tratamiento. ¿Cierto? Asumo que ya está el paciente. Naturalmente faltaría aquí el módulo de pacientes, para crear un nuevo paciente, actualizar los datos del paciente, eliminar pacientes, pero ya eso ya se vio, ¿cierto? Listo. Entonces voy a concentrarme en un modulito que va a permitir asignar tratamientos. ¿Listo? Entonces va a quedar algo así. El diseño que propongo es este. Entonces en mi formulario, por medio de la cédula del paciente, lo voy a asignar tratamiento. ¿Cierto? Entonces podría mejorar, pero lo voy a hacer lo más básico posible. Si yo digito aquí la cédula del paciente, le digito qué fecha quiero que reciba. Esto está mal. Aquí deberíamos poner descripción del tratamiento, más bien. Sí, entonces los problemas de copiar y pegar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner más bien descripción. Descripción del tratamiento. Bueno, descripción tratamiento. Fecha de inicio, fecha de finalización, observaciones y asignar tratamiento. Entonces toda esta información va a ir a caer a la tabla de tratamiento, ¿cierto? Listo. Y en el módulo de consultar tratamiento, pues yo espero que cuando digite la cédula de un paciente y al darle clic a consultar, este Data Grid View me muestre todos los tratamientos al que se le han asignado a un paciente. ¿Listo? ¿Clara la idea? Sí, perfecto. Ay, ¿qué onda eso? Diga que son estas horas, por Dios. Listo, comprendo. No problem. Antes llegó. Bueno, entonces vamos a programar esos diseños. En primera instancia, esto también ya lo han hecho varias veces. Tengo un formulario, un contenedor de todo, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese tipo de formulario? Un MDI, ¿no es cierto? Entonces vamos a decirle a este formulario que por medio de sus propiedades esto va a ser un pariente MDI. Ay, llama, arranque, un minutico que reaccione. Vamos. Bueno, mientras tanto, analicemos código por acá. Miren este código. No voy a realizar las conexiones a la base de datos en el formulario. No voy a hacer las operaciones de la base de datos en el formulario. Todo eso se lo voy a delegar a unas clases. ¿Listo? Lo que va a pasar en este tipo de diseño es que diferentes clases van a representar las tablas. Tengo una tabla de tratamientos, entonces voy a crear una clase de tratamiento. Tengo una tabla de paciente, voy a crear una clase de paciente. ¿Listo? Vamos a crear un espejo de la base de datos en mi sistema. Bien, entonces en primera instancia voy a crear una clase llamada tratamiento. ¿Con qué finalidad? De manipular todos los datos de la tabla tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Exactamente las mismas columnas que tiene la tabla. El consecutivo, fecha asignado, descripción, fecha de inicio, fecha fin, observaciones y el identificador del paciente. Por eso digo, esto va a ser como un espejo. Vean que es exactamente lo mismo que tiene la tabla tratamientos. Y allí estará su consecutivo, fecha asignado, descripción, fecha de inicio, fecha fin, observaciones y el identificador del paciente. Listo, no tienen que ser exactamente los mismos nombres. Ahí lo hago como por facilidad. Pero con tal de que esta cosa esté relacionada con esta otra, perfecto. Listo. Les creo esta clase, defino las variables que van a manejar los atributos y encapsulo todo eso. Aquí está todo encapsulado. Y creo un constructor. El constructor de la clase recibe la información y se la asigna a cada propiedad. Listo. Entonces hasta aquí nada nuevo. ¿No es cierto? ¿Comprendido el ejercicio? Esta clase. Sí. Avanzo. Ahora sí, la parte interesante. Lo dicho, no voy a hacer las conexiones en el formulario, ni en un evento, directamente. Voy a delegarle esa responsabilidad a una clase. Entonces voy a crear una clase para establecer la conexión. Clase, conexión.
Ahí sí, lo tradicional. Defina un objeto MySQL. Bueno, esto lo hice fue con MySQL, pero aquí lo vamos a poner, que quede más fácil con SQL Server. SQL Connection, es lo mismo en últimas. Defino un método para abrir la conexión. Lo tradicional, new connection, connection string tal cosa. Voy a intentar abrir esa conexión y voy a retornar la conexión. ¿Sí? Porque cuando yo voy a hacer consultas necesito esa conexión, ¿cierto? Listo. Si algo falla, pues retorno nulo junto a un mensaje que diga error en la conexión. Listo. Y también en la clase voy a definir de una vez el método para cerrar conexión. ¿Alguna inquietud con esta clase conexión? No, ninguna, es lo mismo que hemos trabajado siempre. ¿No es cierto? Listo, no hay novedad. Ahora la novedad va a empezar por este lado. Ahora va a crear otra clase. Aquí me va a faltar algo. Sí. Esta otra clase es la que va a realizar todas las manipulaciones de la tabla. Entonces mire cómo va a quedar. Voy a llamarla gestor tratamientos. Entonces gestor tratamientos necesita un objeto de MySQL Connection en el constructor. Lo primero que debe pasar cuando cree un nuevo objeto de esta clase es abrir la conexión. Entonces, ¿qué es lo que estoy definiendo acá? Estoy llamando, que me va a tocar definir esa clase abstracta o... Bueno, en fin, ahorita miramos. Estoy indicándole al sistema, voy a traerme lo que está en la clase conexión directamente, y de la clase conexión voy a invocar al método abrir conexión. O sea, esta clase está llamando a esta otra. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Entonces eso pasa cuando se crea un nuevo objeto de gestor tratamientos. Ya tiene abierta la puerta de la base de datos. Luego voy a definir un método que pueda realizar una operación en la base de datos. ¿Cuál? Este va a ser que haga un inserinto. Entonces voy a llamarla asignar tratamientos. Si voy a asignar un tratamiento, yo necesito toda la información del tratamiento. Entonces voy a recibir un objeto que lo llame trat de la clase tratamiento. Este es el tipo de dato. En este caso, para mí el tipo de dato es la clase. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Este tratamiento de acá. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué es lo que sucede? Bueno, voy a inicializar este objeto con uno nuevo. Este objeto tiene una conexión. ¿Cuál? La que yo ya abrí. Listo, entonces adviertan muy bien esta diferencia. Este es el que va a realizar la operación al interior de este método. Y este es el que tiene la puerta abierta de la base de datos, que está por acá arriba. ¿Listo? Bien. Luego, bueno, voy a preparar mi consulta. Entonces el comando va a ser el siguiente: inserinto, tratamientos, y voy a utilizar variables para esto. Fecha asignado, descripción, fecha inicio, fecha y fin, observaciones paciente. Todo lo que recibe el objeto de la clase tratamientos. Listo. Y le voy dando valores a cada una de las variables, ¿cierto? Hasta aquí tampoco hay nada nuevo. Lo que estoy tratando de crear es por partes. Sí, he conformado como unas piezas de un rompecabezas. Por un lado va la pieza del tratamiento, por otro lado va la pieza de la conexión, y aquí las estoy empezando a unir, a juntar. ¿Listo? Bien. Esto es continuación de esta clase gestor tratamientos. Y particularmente en el método asignar tratamiento. ¿Listo? Bueno. Le digo al sistema qué es lo que quiero hacer. Un inserinto. ¿Cuáles son los valores para ese inserinto? Y aquí le digo sencillamente al sistema: ejecúteme, pero dentro de un try, ejecúteme esta consulta y retórneme cuántas filas fueron afectadas por esa consulta, ¿cierto? ¿Recuerdan el execute n on query? Sí, perfecto. Y si eso me retorna un 1, ¿qué significa? Listo, se guardó el dato.
una fila afectada, inserito, Si yo valido eso, si el total de filas afectadas por la ejecución de la consulta es 1, funcionó, dato guardado. Muestro un mensaje, tratamiento guardado correctamente, listo. Y si algo falla, pues mostremos un mensaje de error, listo. Bien, ese es el método asignar tratamiento. Ahora el método consultar tratamiento. Debo recibir un dato. Yo quiero, en este diseño, si digito la cédula de una persona, quiero ver todos los tratamientos que tiene asignada esa persona. Entonces necesito recibir la cédula. Mira aquí, ahí tengo la cédula, es tipo entera, tal cual como lo es en la tabla. Después voy a crear un nuevo objeto para realizar una consulta SQL. La conexión es la que yo ya tengo abierta, ¿sí o no? La que definí en el constructor. La consulta es select asterisco from tratamientos where el paciente, es el identificador de paciente, sea el que yo tengo acá arriba como parámetro de entrada. Set paciente es este @id. Tráigame todos los tratamientos de este paciente con esta cédula. Ejecúteme esa consulta, pero entonces ya no necesito saber cuál es la cantidad de datos, no, necesito los datos. Entonces es un execute reader y eso se lo voy a asignar a un data reader, ¿sí o no? Y yo retorno para este método toda la información, todo lo que tiene el data reader. Listo, entonces miren que aquí le estoy diciendo al sistema, este método va a retornar algo tipo data reader. Ignoren por ahora esto de MySQL, no lo vamos a hacer con MySQL, hagámoslo con SQL Server, que aquí ya está todo predispuesto para eso. Retorno un objeto SQL Data Reader, dale acá, registros. Registros recibe todos los resultados de la consulta, de la ejecución de la consulta. Select asterisco from, donde el paciente sea este. Listo, y lo retorno. Registros se retorna. Listo. Bien. Ahora, en los formularios tengo que empezar a hacer uso de todas esas clases. Primero, en el menú, simple, sencillamente le vamos a decir a cada opción del menú, ábrame el otro formulario, ¿cierto? Ábrame el formulario FRM asignar tratamientos o ábrame el formulario FRM consultar tratamiento. Listo, ya. Ahora sí, lo importante. Está la parte carnuda. Me va al formulario de asignar tratamientos, donde yo recibo la cédula del paciente, la fecha en la que se le asignó el tratamiento, cuándo debe empezar el tratamiento, cuándo termina, la descripción del tratamiento y las observaciones. Entonces, cuando le den clic al botón asignar, que ese botón es este formulario. Por acá, vámonos ahí sí. Entonces cuando le den clic al botón asignar, asignar tratamiento, ¿qué debe pasar? Yo tengo que tomar toda esta información, la cédula, la fecha, que va a ser la descripción, cuándo empieza el tratamiento, cuándo termina y qué observaciones tiene, toda esta información la tengo que almacenar. ¿Dónde la voy a guardar? En un nuevo objeto de la clase tratamiento. Y recuerden, esto es un espejo de la base de datos. El nuevo objeto tratamiento que recibe en el constructor toda la información, las fechas, fecha asignado, inicio, finalización, recibe la descripción del tratamiento, recibe las observaciones y la cédula del paciente, ¿cierto? Entonces creo un nuevo objeto de la clase tratamiento y lo voy a instanciar con toda la información. Listo. Después voy a crear un nuevo objeto de la clase gestor tratamientos. Entonces cuando yo creo un nuevo objeto de la clase gestor tratamientos, en el constructor, ¿quién recuerda qué había en el constructor de la clase gestor tratamientos? ¿De qué? De la conexión a la base de datos, ¿cierto? Entonces este objeto GT ya entró a la base de datos, abrió la puerta y tiene disponible todo.
¿Listo? Bueno, entonces, como ya está abierta la conexión a la base de datos, a ese objeto le digo, ejecúteme el método asignar tratamiento, y la información que va a recibir es triple T. O sea, todo esto. ¿Qué hay en triple T? Todo lo del formulario. Todo enterito. ¿Y qué es lo que hace asignar tratamiento? Asignar tratamiento lo que hace es un inserinto. ¿Qué me retorna? No retorna nada. Void. Pero al concluir satisfactoriamente la consulta me muestra el mensaje. Si algo falla en la consulta, saca error. Listo. Entonces es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. La diferencia es, miren que esta vez el código del botón que hace el inserinto, ¿cuántas líneas tiene ese código? 3. Todo está distribuido en otras clases, que una usa la otra, que una tiene una actividad particular, y el botoncito solamente se aprovecha de esas clases y listo. ¿Vale? De acuerdo. Eso pasa en el botón asignar tratamiento. Ahora, en el formulario de consulta, cuando voy a consultar, hagámonos el diseño de ese formulario, que es este. Entonces, cuando voy a consultar, ¿qué recibo? Yo necesito recibir la cédula del paciente, yo necesito saber a quién le voy a hacer la búsqueda. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le doy clic al botón consultar? Voy a crear un nuevo objeto de la clase gestor tratamientos. Inmediatamente lo creo. Ya abrí la base de datos. Y estoy ahí adentro. Ahora, el data grid view necesita recibir información. Entonces necesito un data table. Todo lo mismo de siempre. Y voy a cargarle datos a esa tabla. ¿Cuáles son los datos? Los datos deberían ser un SQL Data Reader. ¿Y quién es el que me está entregando eso? Es más, pongámoslo todo junto por acá. Esta. Ahí está exactamente lo que necesito. Ahora sí, lo puedo analizar completico. Esto, recuerden, esto hace parte de la clase gestor tratamiento. ¿Listo? Este es el método consultar tratamientos, que lo estoy invocando acá. Acá. Consultar tratamientos. ¿Cuál es el parámetro de entrada de consultar tratamiento? Set paciente. Ahí se lo entregué. Lo convierto naturalmente a entero, que es lo que está acá. Se lo entrego al método consultar tratamientos. ¿Y qué hace el método? Abre la conexión a la base de datos. Le dice a ese comando, mi conexión va a ser esta. Lo que quiero hacer, command text, es select asterisco from tratamientos where paciente igual a @id. Y @id es esa cédula del paciente. ¿Listo? Ejecuto la consulta. Esto debería estar dentro de un try, por cierto. Pero bueno. Ejecuto la consulta y los resultados se lo entrego a un data reader que se llama registros. Retorno registros. Por eso este data table carga esa información. Lo que devuelva el select asterisco from. ¿Comprendido? Listo, y ya que esa tabla tiene toda la información, asígnesela como fuente de datos. Ya esto también lo hemos hecho ya, o sea, es la misma cosa. La cuestión es que vuelve y juega. Miren el código, el botoncito, el botón consultar. ¿Cuántas líneas de código tiene? 4 miserables líneas de código. Todo lo demás está distribuido en las otras clases. Por un lado va la conexión, por el otro lado va la manipulación de la tabla. Entonces todo está distribuido, todo está organizado para que sea más fácil en el futuro modificar, agregar nuevos métodos sin tenerme que ahogar en un mar de 200 líneas en un botón. ¿Listo? ¿Se entiende esto? Excelente.
Entonces vamos a ponerlo en práctica. Necesito que este formulario sea un contenedor MDI. Esta propiedad se llama isMDIContainer. Entonces pongámoslo en verdadero, quedó gris. Pongamos el menú. No, este no. El menú es un menú strip. Lo primero que había propuesto ya era archivo, y ahí debajo de archivo, debajo de archivo estaba la opción salir. Listo. Ay, 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 ay. Bueno, vuelvo el diseño. Archivo, por acá voy a poner hoy. Quieto, Margarito. Bueno, archivo, por aquí pondré salir, puede ser, y por aquí me interesa el gestión tratamiento, y en gestión tratamiento va a poner asignar tratamiento y consultar tratamiento. Listo. Y por aquí su misión será gestión paciente. Listo. Bueno, gestión paciente, hagámosle en un solo formulario. Listo, con eso basta. Entonces necesito dos formularios más, uno para asignar tratamiento y otro para consultar. Vamos a agregar un nuevo formulario, Windows Forms. De una vez pongámosle el nombre a esto. Este va a ser el FRM asignar T. Vémoslo ahí, asignar T. Listo. En asignar T vamos a diseñar todo lo que necesito recibir. Yo necesito recibir la cédula del paciente. Entonces pongamos un textbox y un label. Y por aquí se propuso organizarlo todo en un GroupBox. Datos del tratamiento, fecha, descripción, otras dos fechas, inicio y fin, y observaciones. Listo. Vamos un GroupBox por acá. Y esto me va a mostrar datos del tratamiento. Listo. Lo que va adentro. Lo que va adentro es, y bueno, nombres a esto de una vez, como corresponde. Este va a ser el txt set, cédula. Por aquí va a recibir primero la fecha. Fecha asignado. Entonces un label. Fecha de asignación. Listo. Y aquí voy a poner un objeto que permita recibir fechas. Eso es un date time picker. Listo. Configurémoslo un poquito, que solamente me reciba por defecto. Él recibe yo veo, no recibe, más bien muestra el día de la semana, muestra si es lunes, de lunes a domingo, el día, el mes, pero yo lo quiero mostrar de una forma un poco más básica, más tradicional, que me muestre año, mes, día. Entonces configuremos por aquí este date time picker, cambiemos este formato. Determinas el formato de fechas y hora, se muestra con formato estándar o personalizado. Vamos a mostrarlo corto. Puede ser, pero yo quiero aquí, dime. Póngalo en custom para que se lo ponga
ordenado formato en una base de datos, es así. Exactamente. Muy bien, buena observación, porque hay que tener en cuenta lo siguiente: cómo recibe la base de datos la información tipo date. ¿Sí? La recibe primero el año, luego el mes y finalizando el día. Entonces tengo que configurar esto para que concuerde, para que sea consistente. ¿Listo? Entonces sí, necesito cambiar aquí, no, short no, cambiémoslo por custom. Custom, y por acá arriba custom format, cadena personalizada. Cadena personalizada entonces significa póngame el orden de los elementos que quiera. El año, pongámoslo, yo creo que es así. Año, el mes, M mayúscula, y el día, creo que es así, probemos. Pero ese Y no me lo cogió. Es en minúscula, muy bien, gracias. Señor, ¿cierto? Eso es el custom format, una cadena de caracteres en la que usted le dice al sistema cómo quiere recibir esa fecha. Listo, entonces yo le digo al sistema, quiero recibir primero el año, luego el mes, y finalmente el día. ¿Por qué lo cambié así? Para que se ajuste a lo que la base de datos recibe. ¿Listo? Perfecto. Entonces, muy bien. Fecha de asignación. Ya tengo lo más apropiado para mi base de datos. Ahí va a entrar. Luego va a poner la descripción. La descripción de este tratamiento. Descripción, y esto va a ser el txt descripción. txtdes, ya listo. Eso, listo. Y como esta descripción debe ser más ancha, normalmente no me permite ampliar a lo alto el text box. Entonces cambiamos la propiedad que se llama multiline. Y en el multiline ahí sí puedo lograr eso. Eche toda la carreta que necesite. ¿Listo? Perfecto. Luego faltan dos fechas más. Dupliquemos esto. La de fecha de inicio y fecha de finalización de cada tratamiento. Entonces por aquí tendremos fecha de inicio y por aquí tendremos fecha de finalización. Listo. No le hemos puesto nombre a esto, pongámosle nombres a cada cosa. Esto debería ser, lo voy a abreviar como DTP, Date Time Picker, y esta es asignación. Voy a resumir, este será un Date Time Picker DTP para inicio, la I, y este será un Date Time Picker F para la finalización. Listo, bien, ¿qué me falta? Ya tengo la descripción, fecha de inicio, las observaciones, y debe ser algo similar a esto. Leemos un poco el formulario. Listo. Y aquí van observaciones. Se llama txtdes, entonces que este se llame txto. Listo. Dime. ¿El cuál? El RIS, que permite los datos por línea. Sí, puede ser más conveniente. Porque no hace datos solo por la combinación. Estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿Dónde está? Rich Text Box, lo veo. Vale. Hágale. Sí, usted sí ya tiene todo preparadito. Y este txto. Me gusta esa observación. Y este será mi txt d. Listo. Finalmente, necesito el botoncito que guarde toda esta información. Vale, el botoncito. BTNA de asignar.
asignar, guardar, como lo quieran llamar. Asignar tratamiento. Diseño completado. Ahora lo que sigue es crear las clases, planificar este ejercicio, hacerlo modular. Pero el paciente por ahí está bien. Hacerlo modular, eso es lo que busco. Quiero evitar tener todo en un solo sitio. Es que antes teníamos todo en un botón. Funciona, sí, claro, funciona. Pero qué tan fácil de mantener ese código en el futuro con un solo botón que hace todo, no es tan conveniente. En cambio, si yo distribuyo todo en diferentes archivos, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, listo, entonces espero.